Muy bien. Recordarán que hemos empezado a abordar este tema central para el universo contemplativo del Buda Dharma, particularmente para el desarrollo de la cercana aplicación de la atención centrada en la investigación, esto es, el Samadhi del Vipassana, y dentro del mismo, las 4 recolecciones, Smriti Upasthana, como se les llama en la lengua sánscrita, esto es, la aplicación de la atención sobre el cuerpo, en la que precisamente nos hemos centrado estos últimos días, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, la aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales y finalmente la aplicación de la atención sobre una variedad de fenómenos y tópicos que se consideran y conciben centrales para la doctrina y la revolución interior del Buda Dharma en general. Vamos a empezar el día de hoy con una meditación guiada en torno a la recolección del cuerpo. Recuerden que es de lo que hablamos precisamente la semana pasada. Ahora, recapitulando el objetivo de esta práctica contemplativa, ¿sí? Rápidamente, no quiero aburrirlos. Desde la óptica del Buda Dharma, tendrán presente el problema fundacional de la existencia es el sufrimiento, ¿no es cierto? Y por ende, la tradición dirige la totalidad de su ejercicio introspectivo a tratar de dilucidar la naturaleza de las causas que propician y detonan esos conflictos y ese tipo de dolor o sufrimiento de insatisfacción que de forma recurrente e incontrolable plaga nuestras vidas. La tradición budista parte de una hipótesis a la que ha arribado en consecuencia del examen de una gran variedad de evidencias empíricas. Esto es, nosotros sufrimos primariamente porque desconocemos y hemos distorsionado el contenido de la realidad. A esa distorsión y a ese desconocimiento es lo que nosotros llamamos ignorancia. Hemos descrito a la ignorancia como una crónica inhabilidad para poder entender, para poder decodificar con corrección y objetividad la manera en que las cosas son. ¿Se acuerdan? Lo que entendemos por la manera en que las cosas son posee 3 dimensiones de exploración. La naturaleza del mundo fenoménico, por ello pretendiendo entender todo aquello que aparece a nuestras diferentes bases sensoriales, tanto las físicas como la mental. La naturaleza de nuestra identidad personal, cómo es que nosotros como individuos existimos. Es precisamente ahí en donde la cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo tiene relevancia. Y simultáneamente, el entendimiento de la manera en que nosotros edificamos la experiencia que tenemos del mundo. Comúnmente pensamos que este determina nuestra experiencia, ¿no es cierto? Y lo hacemos consecuente de proyectar sobre del mismo identidad intrínseca y cualidades sustanciales, con las que nosotros, consecuente de la ignorancia, nos vinculamos a través de estructuras aflictivas como lo son el apego, la aversión y la indiferencia. Estas nutren las 84,000 diferentes emociones y actitudes perturbadas de las que emana la estructura de la existencia cíclica o de la vida condicionada, lo que conocemos como el samsara. Desde la perspectiva budista, el remedio a esta condición y circunstancia no radica en la manipulación de ese entorno con el que nosotros cotidianamente convivimos. Esto es, la solución no depende de acumular, ¿verdad?, ciertas cosas o vínculos sensoriales con diferentes tipos de estímulos, ni radica simultáneamente en separar, deshacernos de o aniquilar ciertos otros estímulos o impresiones sensoriales. Desde la perspectiva budista, esa estrategia, en el mejor escenario, tan solo puede suspender temporalmente la continuidad del conflicto y el dolor. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de el diagnóstico del Buda Dharma, estos fenómenos no
representan la causa eficaz de los conflictos por los que transitamos. Tan solo son causas cooperativas de los mismos. La causa eficaz no es externa, es interna y tiene que ver con la forma en que nosotros nos vinculamos cognitiva y emocionalmente al mundo de la experiencia. Por lo tanto, si queremos resolver de forma estructural y definitiva ese conflicto, lo que tenemos que transformar es la manera en que percibimos al mundo, de una distorsionada y equívoca a una dotada de coherencia y corrección. A la primera le llamamos ignorancia, mientras que a la segunda la describimos como sabiduría. Así entonces, la única manera en que nosotros podemos trascender esta confusión con la que nos vinculamos al mundo de la experiencia, tanto pasiva como proactiva y distorsionante, es a través de la implementación de una estrategia de metódico análisis en torno a la manera en que las cosas son. Eso es lo que nosotros llamamos el samadhi del vipassana. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, ahora, el Buda ha afirmado que los seres sensibles sufrimos por dos primarias razones. La primera es porque tendemos de forma habitual y compulsiva a identificarnos con lo que no somos. Esa es una expresión de la ignorancia. Y simultáneamente los seres sensibles sufrimos porque tendemos a poseer aquello que no genuinamente nos pertenece. En consecuencia, nosotros mismos generamos las circunstancias que nos impulsan hacia la decepción, que ulteriormente en qué se traducen, en el conflicto, el dolor y la insatisfacción. Ahora, si sufrimos primariamente porque nos identificamos con aquello que no somos, ¿cuál es la primera línea de identificación que nosotros común y habitualmente empleamos? El cuerpo. Esto es, la mayoría de nosotros nos concebimos ser el cuerpo. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Bien, ahora, simultáneamente, ¿cómo es que nosotros concebimos a dicho cuerpo? De una forma fantasiosa, como una entidad unitaria, ¿verdad? Como un autónomo e independiente, como un estable y coherente, como una dotada de identidad intrínseca y en sí misma poseedora de cualidades sustanciales. Ahora, todo lo que acabo de mencionar es contrario a la naturaleza de la realidad y por ende simultáneamente de esta muestra o elemento de la misma que es nuestra corporeidad. Nuestro cuerpo no es unitario, es una entidad compuesta. ¿De qué? De una colección de componentes transitorios y temporales materiales. Nuestro cuerpo parece ser una entidad independiente, cuando en realidad es dependiente. ¿De qué? De una miriada de condiciones y circunstancias. Nuestro cuerpo parece ser autosuficiente, cuando en realidad su funcionamiento y continuidad es del todo dependiente de esa miriada de condiciones. Nuestro cuerpo parece tener una identidad intrínseca, pero ¿cómo puede sostener una identidad intrínseca, una entidad compuesta y dinámica? ¿Sí? Imposible, porque por definición una identidad intrínseca no cambia, es estática y por tanto no puede ser objeto de ninguna influencia, así entonces es autónoma. ¿Se entendió eso? Una identidad intrínseca es esencial, no cambia, nunca. Una identidad intrínseca es autónoma, porque no depende de ninguna influencia, ni puede interactuar con ningún factor. Al interactuar con algún factor, se cambia. Al cambiar, ya no sería intrínseca. ¿Se entiende eso? Así entonces, el planteamiento es muy simple. ¿Cómo reconciliamos una identidad de esta naturaleza con la realidad empírica de nuestra corporeidad? Esto es, ¿cómo reconciliamos una identidad estática con un cuerpo dinámico? ¿Cómo reconciliamos una identidad autónoma e independiente con un cuerpo que emerge en dependencia de partes, condiciones y circunstancias? La realidad es que esa reconciliación es ulteriormente inviable, es imposible. O es una o es la otra. Ahora, la evidencia empírica, ¿qué arroja?
que devela de la naturaleza de ese cuerpo, evidencia que nosotros pretendemos recabar a través de este modelo de investigación, que es la cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo. Lo que esa investigación revela es que en efecto el mismo es compuesto, es dinámico, es dependiente. ¿Se entiende eso? Por ende, y a través de ese medio, nosotros podemos inferir que cualquier identidad intrínseca y sustancial que al mismo le proyectemos es fantasiosa e imposible. Y por lo tanto, una de la que podemos prescindir. ¿Sí? Ahora, esto en este momento para nosotros es muy difícil de hacer porque no hemos hecho la tarea. Esto es porque realmente pensamos que nuestro cuerpo puede sustentar estas imputaciones que le proyectamos. Y la única razón por la que nosotros así lo concebimos es porque no hemos sujetado al cuerpo a la investigación. Y realmente le concebimos como permanente cuando es impermanente y transitorio. Le concebimos como unitario cuando es compuesto. Le concebimos como autónomo cuando es dependiente. Le concebimos como dotado de identidad intrínseca cuando la identidad que puede albergar es temporal y relativa. Le concebimos como capaz de sustentar cualidades sustanciales, inconscientes del hecho de que dichas cualidades sustanciales en realidad no son otra cosa que la mera imputación conceptual de la mente y no tienen un referente objetivo. ¿Qué es una cualidad sustancial? Algo positivo, negativo, neutro o indiferente. El decir que un pastel es sabroso es afirmar tiene esa cualidad sustancial en sí mismo. El afirmar que el excremento es repulsivo es de nuevo señalar lo que pensamos mora en este como una cualidad sustancial. El pensar que alguien de personalidad gris es indiferente y lo es en sí mismo, precisamente señala esta noción equívoca y fantasiosa de identidad. ¿Se entendió eso? Ahora, creo que es muy fácil de ilustrar con ese ejemplo. Cuando, por ejemplo, ustedes se vinculan con un estímulo estético como una obra de arte y a ustedes se presenta como hermosa o estimulante, le conciben existir de esa manera desde su propio lado. ¿No es cierto? Piensan que esa condición es intrínseca a la obra de arte, lo que naturalmente refuerza el mercado al intentar transmitirte que el valor de la obra le es propio y no emerge en dependencia de la subjetividad o de la temporalidad, lo cual evidentemente disminuiría la coherencia del valor de dicha obra al hacerlo subjetivo e inestable y temporal. ¿Se entiende eso? Así que entonces, evidentemente, dado el hecho de que al mercado esto no le conviene, ¿qué te vende? ¿Qué te intenta comunicar? El intrínseco valor, belleza o relevancia de dicha obra. Sea lo que fuere, cuando interactúas con la misma, y por la razón que sea, le concibes hermosa y estimulante, ¿dónde piensas radica esa cualidad? En el propio cuadro. Y no te das cuenta que esa cualidad no le es intrínseca. ¿Y qué evidencia tenemos para sustentar este punto de vista? Muchísimas. ¿Sí? La primera es que esa obra no aparece de la misma manera a todos los perceptores. La segunda es el hecho de que esa obra no aparece siquiera a aquellos que la perciben como agradable o hermosa de la misma manera en todo momento. Esa obra no sostiene esa cualidad y condición en independencia de condiciones y circunstancias. Por ende, podemos en efecto concluir que dicha condición e identidad no le es propia. Y si no le es propia, ¿de dónde viene? Si la belleza o el valor del cuadro no viene de su naturaleza, ¿por qué? Porque no se manifiesta de esta manera a todos los perceptores. Porque no sostiene esa apariencia en independencia de condiciones y circunstancias. Porque ese mismo estímulo no puede garantizar el mismo efecto siempre. Una vez más, en independencia de variables subjetivas.
como aparece la obra de arte a una persona que no tiene educación, como aparece la obra de arte a otra que está, por ejemplo, educada en la historia de arte en donde ese objeto tiene relevancia, como aparece la obra cuando lo ves desde la perspectiva de la pobreza, cómo aparece cuando lo ves desde la perspectiva de la abundancia, cómo aparece cuando lo ves desde la perspectiva de una cultura y cómo lo hace cuando la ves desde la perspectiva de otra. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que un Picasso sea una obra de arte? ¿El Picasso en sí mismo? Si así fuese, aparecería de la misma manera a quien fuere que interactuara sensorialmente con él. Lo haría en independencia de condiciones y circunstancias, en independencia de elementos temporales, como es la moda. Y si ustedes certeramente le hubiesen presentado un Picasso a Rembrandt, se hubiera escandalizado. ¿Sí? No pasaría una especie de prueba de temporalidad. ¿Me doy a entender? Al mismo tiempo, y aún si tú eres el coleccionista que pagó 70 millones de dólares por esa obra de arte, ¿hay garantía de que la misma siempre produzca en ti el mismo efecto? No, porque la emergencia de tu experiencia depende de una variedad de condiciones y circunstancias, muchas de las cuales no están vinculadas al estímulo con el que interactúas. Así entonces, esta obra a ti aparece de una manera cuando estás sano y aparece de otra cuando estás enfermo. Si la cualidad de la obra fuera intrínseca, podría trascender esas variables y circunstancias de subjetividad, como claramente no lo hace esa evidencia empírica. ¿Hacia qué nos obliga? A señalar que esa aparente identidad intrínseca y esas aparentes cualidades sustanciales que realmente parece residen en la obra de arte o residen en el pastel o en la galleta o en el mojón, no le son propias. Y si no le son propias, ¿qué las determina? ¿Qué es lo que le aporta valor y trascendencia a la obra de arte? La apreciación del individuo o la colectividad, que es absoluta y completamente subjetiva. ¿Se entiende eso? Pero nosotros no somos conscientes de forma alguna de ese proceso, no solo en el mundo que nos rodea, sino inclusive por lo que concierne a nuestra propia identidad. Nos concebimos ser el cuerpo y pensamos que en efecto nuestro cuerpo es una entidad unitaria. Le concebimos como una coherente y estable, autónoma, independiente, permanente. La realidad es que nuestro cuerpo existe exactamente de forma contraria a esta concepción y expectativa. Y la tradición budista afirma es esa cognición tergiversada de quién pensamos ser, que opera como una de las primarias causas de nuestro conflicto, dolor y sufrimiento. Ahora, si nosotros queremos aliviar esta circunstancia, no hay más que de una sopa. Tenemos que sujetar a la investigación a los presupuestos con base en los cuales construimos nuestro sentido de identidad personal, lo que realmente concebimos o sentimos ser. Y la primera estrategia para propiciar esa investigación es precisamente la cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo. ¿Se entendió eso? ¿Y qué sucede cuando diriges de forma cercana tu atención a ese fenómeno, el del cuerpo? Lo que sucede es que te expones a ciertas características que le son propias, como cuáles, que es en efecto una entidad impermanente, dinámica y transitoria, que en efecto es una entidad compuesta, que emerge en dependencia de partes, y que también lo hace en consecuencia de condiciones y circunstancias. Inclusive, en torno a la manera en que a mí aparece mi propia designación conceptual, como también la de la colectividad. Ese cuerpo parece estar dotado de identidad intrínseca. ¿Cuál? Yo.
la noción que tenemos del yo. Soy ese cuerpo. Y ese cuerpo parece poseer cualidades sustanciales que concebimos naturalmente, ya sea como agradables, desagradables o neutras. El Buda no pretende indoctrinarnos de forma alguna. Lo único que nos plantea es una invitación muy elemental. Investiga ese fenómeno. Cercanamente obsérvalo. Eso es lo que queremos decir por samadhi, ¿se acuerdan? Y trata de dilucidar si en efecto existe acorde a como a ti aparece. ¿Es genuinamente permanente? ¿Es estable y sólido? ¿Es autónomo e independiente? ¿Es unitario? ¿Realmente tiene identidad intrínseca? ¿Posee cualidades sustanciales? ¿Eres tú? Eso es todo lo que el Buda nos invita a hacer. ¿Sí? Y nos aporta una metodología para lograrlo, que es precisamente la metodología de la cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo. Insisto, lo que a través de la misma se pretende es que tú recabes evidencia empírica y sensorial que te permita poco a poco debilitar y eventualmente del todo deconstruir y trascender la concepción fantasiosa y equivocada que tienes de quién eres y cómo construyes ese sentido de identidad. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué decía el Buda? ¿Por qué es que sufrimos? Porque nos identificamos con lo que no somos. ¿Y cuál es la primera línea de identificación? El cuerpo. Te manifiestas a través de un cuerpo, pero no eres el cuerpo. ¿Sí? ¿Se entendió esa idea? Ese es el justificante de este experimento que realizaremos conjuntamente. Ahora, yo les he dado el justificante y de alguna manera les planteo el resultado de esa investigación. Pero ¿cuál es el problema con esa aproximación? ¿De dónde viene? En este caso, al yo así presentárselas, ¿viene de quién? De mi autoridad. ¿Y cuál es la limitante de esa presentación? Que por lógica y coherente que sea, ¿de qué no se deriva? De tu propia experiencia. Por lo tanto, es muy difícil, a pesar de que tengas absoluta confianza y convicción en lo que te comparto, que impacte de forma significativa la concepción que tienes de ti mismo. ¿Se entiende eso? La única manera en que tú puedes alterar con sanidad esa concepción es a través de tu propia labor de investigación. Y nadie puede hacerla por ti. Es algo que tienes tú que hacer. Tú tienes que desbancar la concepción equívoca y fantasiosa que tienes de ti mismo. Punto de partida, como tu cuerpo. Y simultáneamente un cuerpo que concibes como estático, sólido, autónomo, independiente, coherente, unitario, dotado de identidad intrínseca y cualidades sustanciales. Así entonces, ¿qué propone el Buda? Nos invita a implementar un régimen de observación empírica, en este caso orientado a esa primera línea de identificación, el cuerpo, con el propósito de que nosotros investiguemos si él mismo resiste esa aproximación. La realidad es que no la resistirá. ¿Sí? Y ahora, lo único que resta es que al ejecutar, al involucrarte con esa estrategia introspectiva o de investigación contemplativa, te expongas recurrentemente a la misma. ¿Para qué? Para poco a poquito ir debilitando esa concepción equivocada y tergiversada que tienes de ti mismo. Desgraciadamente, comúnmente, una sola aproximación contemplativa, esto es, una sola instancia de investigación meditativa, es insuficiente para desbancar esta concepción equivocada que has elaborado, que has edificado de ti mismo
por infinitas vidas. Dicho de otra manera, este prejuicio es uno que se encuentra en ti profundamente enraizado. Y cuando está muy enraizado, requiere de ¿qué? De una constante aplicación hasta que eventualmente lo puedes deconstruir. Y por ende lo que el Buda propone es la aplicación de este tipo de técnica de análisis y observación introspectivo a manera recurrente para que a través del mismo esta tremenda, digamos, distorsión con la que edificas tu identidad vaya cediendo, se neutralice y eventualmente pueda ser del todo erradicada. Ahora, eso no quiere decir ni pretende que como resultado tú arribes a la conclusión de que no existes. Nada más lejano. Lo que se busca es que entiendas que no existes así. Eso no es lo mismo que decir no existes. El afirmar, por ejemplo, que un pastel no tiene cualidad sustancial alguna como sabroso, no quiere decir que no hay algo ahí. Lo único que quiere decir es que lo que tú concibes y percibes como sabroso en el pastel es en realidad un surgimiento dependiente, que en efecto emerge en su conformación en relación al propio pastel, pero se consolida primariamente a través de la designación conceptual que tú como perceptor proyectas sobre el pastel. ¿Sí? ¿Tiene esto simultáneamente algún tipo de consecuencia en la manera en que te vinculas y relacionas con ese estímulo, el pastel? Absoluta. Porque cuando no entiendes la manera en que éste existe y en efecto le atribuyes cualidades sustanciales, tendrás que, por fuerza inercial, vincularte con ese estímulo con apego. Y ya sabemos a qué conduce el apego. Siempre, inexorablemente. Además, hay garantía alguna de que puedas sostener la continuidad de ese estímulo a manera indefinida. No hay garantía, porque ese estímulo es impermanente, es transitorio. Tarde o temprano va a desaparecer. ¿Hay garantía alguna de que ese estímulo siempre produzca en ti el mismo resultado? No hay garantía. ¿Entienden eso? Hay garantía de que el pastel de chocolate siempre te produzca placer. No, porque el placer que experimentas al degustar el pastel de chocolate en efecto emerge en dependencia de muchas condiciones subjetivas. Por ejemplo, el tener o no tener hambre. Por ejemplo, tu humor. ¿Cómo sabe, no sé, un helado cuando tienes ansiedad? ¿Y cómo sabe un helado en contraste cuando estás absolutamente calmo? Todas estas son autoevidentemente variables subjetivas. Y no hablemos de la manera en que te vinculas y relacionas con el estímulo en dependencia, por ejemplo, de tu socialización cultural. ¿Cómo sabe el helado a alguien que siquiera lo concibe como helado? ¿Cómo sabe el helado a aquel que no lo concibe como helado? Que ni siquiera lo puede entender como un comestible. Así entonces, y claramente, el helado no existe como a ti aparece. Pero esto es algo que ignoras, de lo que no tienes lucidez. Realmente piensas, tiene identidad intrínseca, la deidad. Realmente piensas, es autónomamente sabroso. Y por lo tanto, y naturalmente, te vinculas a este con apego. Exageras sus cualidades positivas y le proyectas cualidades positivas que no tiene y te aferras a ese punto de vista y le exiges te aporte qué tipo de bienestar genuina y duradera. Cuando en el mejor escenario, ¿qué tipo de bienestar puedes derivar del vínculo sensorial con el helado? Temporal y relativo. Ahora, ¿tiene algo de malo ese placer, el temporal y relativo? Nada. Mientras no cometas un error cardinal. ¿Cuál es este? ¿Tiene algo de malo disfrutar la compañía de una persona? Nada. Lo malo es proyectar sobre de esa persona y su compañía la exigencia del bienestar genuino. ¿Por qué es eso malo?
no es moralmente malo, es, digamos, prácticamente malo. ¿En qué sentido? Que esa persona no puede cumplir ni satisfacer indefinidamente esa expectativa. No por maldad, sino porque simple y sencillamente no existe de esa manera. Para empezar, trátase de una entidad transitoria, por lo que no puede producir un efecto permanente. ¿Se entiende eso? Sin ahondar en más razonamientos. Pero te aferras a ese punto de vista. Y en consecuencia, y tarde o temprano, cuando la realidad te alcanza, y lo que podemos en efecto afirmar es que siempre así lo hace, tarde o temprano, experimentas decepción. La decepción opera como el fundamento del dolor. Y cuando eres presa de dicha decepción, ¿a qué o a quién responsabilizas de la misma? Al estímulo. Que piensas por la razón que fuere te ha fallado o te ha decepcionado o no ha cumplido tus expectativas, sin darte cuenta que el estímulo no tiene responsabilidad en ello, que la base de tu decepción ha sido, ¿cuál? El proyectar sobre este estímulo cualidades que no le pertenecen. Finalmente, entender que la mente es reina, la fuente de la felicidad y del dolor. Así como en un sueño lúcido, descubres que no hay estímulo onírico alguno responsable de tu experiencia, porque todos esos estímulos no son otra cosa que la propia proyección de tu propia mente, y que es entonces la propia mente la que determina su experiencia, así en el estado y condición de vigilia. Cuando comprendes la naturaleza de las cosas, también develas que no existe variable alguna en el mundo de la experiencia responsable ni de tu placer genuino ni de tu dolor, y que esto todo depende de qué, de la manera en que te relacionas al mundo de la experiencia. Así iremos analizando metódicamente, esta es precisamente la aproximación de las 4 recolecciones, todos los distintos referentes con base en los cuales tú construyes tu sentido de identidad y la noción o concepción que tienes del mundo. Y vamos a explorar si en cualquiera de estos hallamos algo que en efecto posee identidad intrínseca, una existencia unitaria, que exista de forma estática y autónoma, que tenga identidad intrínseca y pueda albergar cualidades sustanciales. Ahora, me adelanto y les digo, ante esta metódica, sistemática, empírica investigación, ¿cuál piensan que es el resultado? Que no hay nada que sustente dicha identidad. Si este es el caso, ¿dónde existe la misma? En la sola fantasía del perceptor. Y cuando tú generas una muy profunda convicción y entendimiento de ello, ¿qué sucede con esa identidad? Se colapsa. Eso no quiere decir que al esta identidad fantasiosa colapsarse tú desapareces, dejas de existir. Por supuesto que no. Pero ¿qué si se colapsa y deja de existir? La percepción y concepción fantasiosa que tienes de ti mismo, de cómo existes, de cómo existe el mundo a tu alrededor y por ende, cómo se construye tu experiencia. En consecuencia, te liberas de la tiránica influencia que esas apariencias ejercen sobre de ti, la que tú has empoderado. Tú eres el que le has dado a esas apariencias ese poder, consecuente de tu ignorancia y de tu proyectividad. Y lo has hecho inconsciente en torno al hecho de que al proyectar ese poder sobre esas apariencias, le has dado la capacidad de esclavizarte. En otras palabras, de determinar tu experiencia. Evidentemente, el Buda plantea que este tipo de aproximación al vivir es insostenible y que lo único que produce son incontrolables recurrentes dificultades y problemas. Esa condición de vida es una inercial, habitual y compulsiva. Pero afortunadamente, ¿qué afirma el Buda? Una que puede cesar.
¿Por qué razón? Porque lo que la propicia, que es la ignorancia, no es una cualidad simultáneamente intrínseca a la naturaleza de la mente. Porque esa ignorancia, ¿cómo es que afecta a la mente? Solo de forma accidental y temporal. Y aun eso, tan solo a las dimensiones más grosas de la conciencia, porque a la más profunda, la luz clara esencial de la mente, no la afecta de forma alguna. La obnubila, pero no la afecta. Como las nubes obnubilan al sol, pero de forma alguna lo afectan. ¿Se entiende la metáfora? Sí, cuando el cielo está nublado y no pasan los rayos del sol, parecería como si las nubes afectan al sol en sí mismo. Pero si usas un avión y te elevas a la suficiente altura por encima de las nubes, ¿qué descubres o develas? Que las nubes no afectan de forma alguna al sol y a sus rayos. Solo la manera en que se proyectan sobre la tierra. ¿Se entendió esa idea? Claro, si estás abajo y ves hacia arriba, parecería como si el sol ha desaparecido. O si ves al sol desde la óptica del filtro de las nubes, parecería que se ha tornado gris. Y pensarías que esas nubes tienen y pueden ejercer ese poder sobre el sol. Pero cuando subes por encima de la línea de las nubes, ¿qué descubres? ¿Qué develas? Que el sol está intacto. No le ha pasado nada con las nubes. Las nubes no lo han afectado de forma alguna. Sin embargo, dada su posición, impiden que sus rayos lleguen a la tierra. Así, el velo de nuestras aflicciones mentales y emocionales impiden que se manifieste la luminosidad cognitiva de la naturaleza de la mente, pero no le afectan de forma alguna. ¿Cuál es entonces la empresa, la tarea? Poco a poco disipar esos nubarrones. ¿Y qué sucede cuando logras dicho objetivo? La naturaleza del sol brilla, ¿sí? Pasa sin oscurecimiento y obstrucción alguna. La noche se hace día. Así entonces, cuando la naturaleza esencial de la mente puede manifestarse libre del velo de las aflicciones, a ese estado y condición le llamamos pudeidad. ¿Y cuál es la cualidad primaria de la misma? La consecución y el arribo a una condición de bienestar genuino y duradero. Uno que no es sensorialmente condicionado, que no es relativo y temporal, que no depende de lo que tomas del mundo, sino de lo que traes al mismo. En dependencia, hemos dicho, del equilibrio, de la coherencia de la mente y del cuerpo, de una mente dotada de actividad constructiva y de sabiduría. ¿Se entendió eso? Bien, ahora, a pesar de que todo esto suena lógico, ¿cuál es el problema? O sea, todos ustedes pueden decir, concuerdo contigo, Tony. ¿No? No le tienes que predicar al coro, estoy de acuerdo. Pueden decir. Y sin embargo, sigues identificándote con tu cuerpo. Sigues pensando que el mundo de la experiencia existe como aparece. Y por ende, sufres. Bien, entonces, esto ilustra el por qué el Buda decía, yo puedo enseñarles el camino, pero ¿qué no puedo hacer? No puedo andarlo por ustedes. No es que no lo deseara. O sea, si el Buda pudiese, yo, si pudiera, también andaría el camino por ustedes. Les ahorraría el problema, si estuviera en mi poder. Y a pesar de que en muchos momentos me veo movido por ese deseo y aspiración, la vida que me comprueba que eso no está en mi poder. No depende de mí, que cada uno de ustedes tiene que recorrer el camino. Puede enseñarles los métodos, como lo hizo con nosotros el Buda. Decía, les he enseñado el sendero, pero no lo puedo caminar por ustedes. Esa es su responsabilidad. ¿Y cuál es este sendero? El sendero de la sabiduría, de la discriminación entre la apariencia y la realidad. ¿Sí? Ahora,
¿Cómo se contrasta esta propuesta con una propuesta teísta y dogmática, de fe irrevelada? Pues difícilmente compite con esta. No hay cómo compita. Si una propuesta de esta naturaleza te dice que puedes lograr ese objetivo sin hacer absolutamente nada, tan solo proyectando la responsabilidad de tu vida en un agente externo. ¿Cómo competimos con eso? La realidad es que no podemos competir y lo pueden ver en nuestra comunidad, ¿no? Contraste en nuestra comunidad con una joven comunidad evangélica en la esquina en Insurgentes. ¿Cuánto tiempo le toma a una iglesia evangélica acumular o construir una comunidad de 4 o 5 mil personas? Unos cuantos meses, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos toma a nosotros? Ni siquiera podemos hablar de tiempo. Hasta la fecha se ha mostrado imposible. ¿Por qué? Porque esta empresa es en extremo difícil. Claro, si lo contrastas con el costo que tiene vivir como vives, es barata. El problema es que nosotros nunca establecemos ese contraste, porque vivimos en piloto automático. ¿Sí? La tragedia es que no importa lo que les prometan, esa propuesta no ataca a las causas primarias del conflicto, el dolor y el sufrimiento. Y por lo tanto, ¿cómo se hará presente y manifiesto para esos individuos y personas? De forma constante, incontrolable y recurrente. En el mejor escenario, esa propuesta te brinda herramientas para somatizar el samsara. Esto es, para hacerlo un poquito más vivible, para tener un poquito mejor sueño, pero no para despertar. Y el conflicto es que no importa cómo manipules el sueño. Si eres incapaz de reconocer su condición como sueño, nunca podrás liberarte de su influencia, nunca podrás despertar. Y la meta del Buda Dharma no es mejorar tan solo el sueño, sino despertar, liberarte de él. ¿Sí? Ahora tú puedes arguir, y con razón, que el costo de esa empresa es elevado. Y lo es. Requiere un enorme esfuerzo, una aplicación sistemática por décadas de trabajo. Cierto. Pero ¿cuál es el costo de vivir como vives? Eso nunca lo evalúas, ¿no? Decía mi maestro, si piensas que la sabiduría es onerosa, prueba la ignorancia. Y verás, tarde o temprano, como dice nuestro dicho popular, que lo barato sale caro, ¿sí? Y que vivir como vives tiene un costo elevadísimo, mucho más grande que el esfuerzo que implica liberarte, mucho más. ¿Se entiende esa idea? Bien, entonces, ese es el diagnóstico del Buda. Ahora, de ustedes que depende ponerlo a prueba. Porque inclusive el Buda, dada su aproximación de radical empiricismo, ¿para qué estaría listo y dispuesto a que su investigación lo contradijese? Y él tendría que verse obligado ¿a qué? A renunciar a ese punto de vista. Pero te dice, investiga. Y sabe, al haber ejecutado esa acción en sí misma, a la respuesta a la que vas a arribar. ¿Sí? Tarde o temprano. Ese es el objetivo. ¿Se entiende? Sí. Y haciendo la pregunta me siento que seguramente voy a pecar, bueno, voy a incurrir en una necedad, pero ¿existe Sí. entonces algo en este mundo que sea intrínseco, Nada. permanente, ¿no? Desde la perspectiva de lo relativo, podríamos decir que la transitoriedad es permanente. Y ahí podrías
concebir, caemos en contradicción, ¿sí? Pero esa conclusión es una laque arribas, consecuente de las limitantes que tiene el lenguaje. Porque en realidad, al decir que la impermanencia es permanente, ¿qué es lo que estás transmitiendo? ¿Qué es lo que pretendes comunicar? Que nada es permanente. Lo que pasa es que nuestro lenguaje, que es dualista, en su diseño, en su génesis, encuentra muy difícil comunicar conceptos que no son dualistas. Por eso a través del lenguaje tampoco puedes lograr el despertar. El lenguaje es como un dedo que señala a la luna, pero no es la luna. Y la distancia entre el dedo que la señala y la luna tiene que sortearse a través de la experiencia, no del lenguaje. ¿Sí? Entonces puedes decir que lo único permanente es que nada es permanente, pero es un juego de palabras, porque en realidad no estás diciendo que la impermanencia es permanente, más bien lo que estás diciendo es que lo que concibes como permanente es siempre impermanente. ¿Se entendió eso? Lo mismo podemos decir del resto, de las famosas marcas de la existencia. Todo existe ausente de identidad intrínseca. Y podrías decir entonces, ¿la naturaleza de las cosas es la ausencia de la identidad intrínseca? Y caer en contradicción y pensar que estás afirmando que la ausencia de identidad intrínseca tiene identidad intrínseca. Pero no, porque al afirmar todo carece de identidad intrínseca, estás también contradiciendo esa postura, ese punto de vista. Nada tiene cualidades sustanciales, esa es la manera en que las cosas son. Pero eso no quiere decir que las cosas son ausentes de cualidades sustanciales, porque la ausencia de cualidades sustanciales más bien apunta hacia lo que no son, no hacia lo que son. ¿Se entiende eso? Lo único que podemos afirmar positivamente del mundo, esto es, no señalando lo que las cosas no son, sino lo que son, es que todo es surgimiento dependiente. Todo emerge, sí, pero en dependencia de qué? Partes, causas, condiciones y circunstancias. Por ende, sí es cierto, hay cosas que existen, una miriada de estas, pero no como aparecen. Y mientras no puedas distinguir entre uno y otro, ¿cómo te relacionas con estas? Con la estructura del aferramiento, el apego y la aversión. Y esa estructura inalienablemente que produce, ¿a qué te conduce? Más temprano que tarde. Que es endémico al aferramiento, el apego y la aversión, dada su condición fantasiosa. La decepción. ¿Y qué acompaña y en qué desemboca la misma? El sufrimiento. Y mientras no ataques las causas del problema, ¿cómo se presenta? Constante, incontrolable y recurrente. Eso es lo que llamamos samsara. Insisto, no es un lugar, ni un país, ni una cultura, ni una locación geográfica. El samsara es cualquier experiencia vista desde la óptica, esto es, desde el filtro de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión, esto es, la cognición dualista y la reificación. Y lo que el Buda plantea es que la mayoría de nosotros, no todos, pero la mayoría, requerimos de una herramienta y requerimos de una estrategia metódica de investigación para desbancar esta concepción equivocada que tenemos de nosotros y del mundo. Hay algunos raros que pueden arribar de forma intuitiva y directa a ese descubrimiento sin mucho esfuerzo. Pero personas de esta naturaleza, lo más probable es que desplegaron este esfuerzo en vidas pasadas y tuvieron cierto éxito en el mismo, y en la presente están experimentando el fruto de esas causas o de esas semillas que plantaron en el pasado. ¿Sí? La realidad es que no hay atajos a la iluminación y todos tenemos que recorrer esas etapas en el camino. ¿Se entiende eso? Bien, entonces,
Habiendo dicho todo esto, no se preocupen, la aproximación budista es muy metódica. Así que no se sientan abrumados, ¿no? Empecemos por el principio. ¿Cuál es el principio? Investiguemos el referente con base en el cual comúnmente construimos nuestro sentido de identidad. ¿Cuál es este? Nuestro cuerpo. Investiguémoslo. ¿Cómo se le llama a esa obra? La cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo. ¿Qué les dice cercana aplicación de la atención? Comunica algo muy sencillo. ¿Qué? Es lo mismo que si yo les dijera, fíjate, atenta y cercanamente acerca de algo. Estate atento de algo. Cuando recibas un billete en el banco, fíjate atentamente del billete. Explora si es falso o no es falso. Por ejemplo, voltéalo, porque igual solo tiene una cara, no tiene la de abajo. Y eso va a develar que es una falsificación, ¿no? O examínalo con detenimiento, igual ves que tiene la nariz chueca, la de Benito Juárez, ¿no? Y eso te devela que no es un billete genuino, ¿no? Estate atento. La misma recomendación te daría para una relación interpersonal, ¿no? Por ejemplo, si vinieras y me dijeras, Lama Tony, dame un consejo para mi vida de pareja. ¿Cuál sería mi consejo primario? Fíjate detenidamente. ¿Entienden ese consejo? Es muy simple. Fíjate detenidamente. Porque ¿cuál es el error de cajón? ¿Qué te gana? La hormona sobre la razón. Acuérdate del dicho que dice que carita mata hormona, que carita mata neurona. ¿Han oído ese dicho, no? Entonces, tu deseo te hace obnubilarte, te eclipsa, no te permite ver con claridad. Como un niño al salir del súper, si se aferra a algo que quiere comprar, se eclipsa, no tiene claridad, no puede distinguir que no lo necesita. Ni siquiera puede distinguir que no le va a aportar lo que le demanda. ¿Y cuánto tiempo le tarda darse cuenta? A veces es increíble, ¿no? Segundos. Esto es casi en el instante en que sale del súper y abre lo que compró, se decepciona y se aburre. ¿Pero qué concluye? ¿Qué le falló? El estímulo. Me equivoqué. No era este juguete, pero sigo teniendo esperanza de que hay un juguete allá afuera que pueda satisfacer esta demanda. ¿Y cuál es mi responsabilidad y empresa de vida? Identificarlo. Y una vez identificado, comprarlo. Y una vez comprado, protegerlo. Y una vez protegido, conservarlo. Y si se puede, multiplicarlo. Esa es la mecánica del niño, ¿no? ¿No es la misma que nosotros ejercemos con el mundo de nuestra experiencia? Mi problema es que no he dado con la pareja apropiada. No es que no exista, existe, pero no he dado con ella. ¿Sí? ¿Por qué no he dado por ella? Por diferentes condiciones y circunstancias, pero tengo certeza de que hay una media naranja en alguna parte del universo para mí. ¿Y cuál es mi empresa de vida? Encontrarla, identificarla. Y si la encuentro, preservarla, protegerla. Si se puede, multiplicarla. Sin embargo, ¿cuál es el conflicto? Que en realidad esta no existe. Esto es, no hay absolutamente nadie capaz de aportarte bienestar genuino. ¿Por qué? Porque no está en su naturaleza, no es maldad, no es necedad, no es que no te quiera, es que no te puedo dar eso porque no depende de mí. Lo más que puedo hacer es servir como una causa cooperativa de tu placer hedónico. Ni siquiera soy la causa sustancial del mismo, porque también ese depende de la designación conceptual. Esto es, la razón por la que te la pasas bien conmigo no solo depende de mí. Yo influencio en ello,
pero depende primariamente que tú concibes que yo soy fuente de compañía y entretenimiento para ti. ¿Por qué no me conciben así todos? Si fuese mi identidad intrínseca, ¿no todo mundo se la pasaría bomba conmigo? ¿Y no sería cierto que mientras más tiempo pasaran conmigo se incrementaría su bienestar y placer? ¿Y el fenómeno acontecería en independencia de condiciones y circunstancias? ¿Y tendría coherencia futura? Esto es, siempre podría producir el mismo efecto en aquellos que se vinculen a mí. Sí, pero claramente esto es imposible. ¿Por qué? Porque no existo de esa forma. ¿Y qué sucede cuando lo entiendes y liberas esta demanda necia? Descansas de algo que te produce profunda ansiedad, que te produce profunda confusión y que en ti detona conflictos y dificultades. ¿Se entiende eso? Por lo menos intelectualmente. Ahora el reto es ¿qué? Interiorízalo y lleva a cabo la investigación por ti mismo, porque nadie la puede hacer por ti. Por más lógica que suene esa convicción, no es suficiente para desbancar tu concepción habitual, porque es habitual. Tenemos que generar un hábito que le contraste. Por eso, ¿cómo llamamos a la meditación? ¿Cómo se le llama en el budismo a la meditación? Familiaridad. Te estás familiarizando con la manera en que las cosas son. Para empezar, cómo es que tú eres, en oposición a cómo concibes ser. Bien, no diga más, emprendamos la investigación. Empecemos por esta meditación guiada que orientamos a el tratar de dilucidar cuál es la naturaleza de nuestro cuerpo. Esto ¿es mi cuerpo permanente o impermanente? ¿Es mi cuerpo estable o inestable? ¿Es mi cuerpo compuesto, unitario? ¿Es mi cuerpo estático o dinámico? ¿Soy mi cuerpo o no soy mi cuerpo? Esas son las preguntas primarias. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Seguros? ¿No me están dando el avión? Bueno, intentémoslo, ¿les parece? Los voy a guiar en el proceso. Vamos a intentar hacer una especie de examen de escaneo táctil en 3 diferentes dimensiones. Vamos a intentar observar libres de prejuicios. ¿Ok? Empecemos entonces por asentar a nuestro cuerpo en su estado natural. Profundo, ulteriormente relajado. Vinculemos esto a la atención sobre la respiración, mientras a la misma la asentamos en su ritmo natural. Asentemos entonces a nuestro cuerpo en su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, simultáneamente dotado de una actitud de claridad, alerta y vigilancia. Vinculemos este proceso a la observación del flujo y ciclo natural de la respiración. Simultáneamente vinculémonos con esta, sin aferramiento o constricción y sin distracción. Relajemos profunda y ulteriormente
a nuestro cuerpo. Hagámoslo con cada respiración, a medida en que asentamos a la misma en su ritmo natural, evidentemente libre de manipulación. Permitamos que nuestra atención permee la esfera de las sensaciones táctiles, atendiendo particularmente a aquellas vinculadas a la respiración, a donde quiera que las mismas surjan. Es posible que nosotros notemos la emergencia de una especie de imagen mental o de una especie de mapa de nuestro cuerpo que surge en nosotros de forma espontánea, ausente de esfuerzo. Pero a medida de nuestras posibilidades intentemos ignorarla. Simplemente atendamos aquello que se nos presenta a la esfera de la percepción táctil, en lo que representa nuestra mejor aproximación a lo que llamamos atención desnuda. La capacidad de observar libres de proyecciones mentales. Así mantengamos conciencia de todo lo que surge momento a momento en esta esfera, la de las sensaciones táctiles. Intentemos hacerlo libres de elaboración conceptual, de proyecciones mentales o emocionales. Recordemos la instrucción del Buda. En lo sentido, solo lo sentido. Por unos minutos, concentremos el foco de nuestra atención a una pequeña zona de la respiración, relacionada a las sensaciones vinculadas a la apertura de las fosas nasales o la sensación del aliento tocando al labio superior. Tratemos de mantener a nuestra vista relajada, nuestra frente abierta, espaciosa, y tratemos de desengarzar el foco de nuestra atención mental de nuestras percepciones visuales. Mantengámonos vinculados tan solo en el flujo de las sensaciones táctiles vinculadas a la respiración, a lo largo del cuerpo mismo de esta, de la inhalación y de la exhalación, de toda su duración. Permitan que su atención fluya conjuntamente con las sensaciones vinculadas a la respiración. Manteniendo a su cuerpo tan quieto como les sea posible durante esta sesión, les va a ayudar a mantener la integridad de la atención y evitar la extremediación o su fragmentación.
Y ahora, mientras mantenemos nuestra percepción visual desconectada o desengarzada, redireccionemos nuestra atención mental para comenzar el proceso de examinar la totalidad de nuestro cuerpo en 3 dimensiones. Dirijamos así nuestra atención a esta área aproximadamente 1 o 2 centímetros sobre la superficie de la coronilla de la cabeza. Observemos cualquier sensación táctil que surja en esta área que nosotros hemos señalado con nuestra atención. Gradualmente expandamos el foco de nuestra atención en ese punto, para que se extienda al tamaño de una palma abierta sobre la coronilla de la cabeza. Y enfoquemos nuestra atención táctil ahí. Notemos las sensaciones de pulsación, de comezón, de presión, de movimiento, de calor o frío. A la medida de nuestras posibilidades, intentemos observar con una modalidad de atención directa y desnuda, libre de conceptualización o elaboración. Movamos esa esfera de atención gradualmente, del tamaño de la palma de la mano, ahora hacia uno de los lados de nuestra cabeza. El área del oído. Gradualmente alteremos el campo de nuestra atención para que se oriente a la parte trasera de la cabeza, la superficie de la piel. Y continuemos al lado derecho de la misma. Tratemos de conjuntar este tipo de examen con el natural ritmo de la respiración. Con cada inhalación, estabilicemos y atendamos cercanamente. Y a medida en que exhalamos, gradualmente cambiemos la orientación de nuestra atención a otra región. En lo sensuado, permitamos tan solo esté presente lo sensuado. Esto es, intentemos no añadir nada, no editar nada de la inmediata esfera de las sensaciones táctiles. Gradualmente, cambiemos a la esfera de atención hacia nuestra frente. De surgir en nosotros una imagen mental, simplemente liberémosla. Recordemos la instrucción, meramente atender la esfera de las sensaciones táctiles. Movamos esta esfera de atención ahora a nuestro ojo izquierdo. A nuestra mejilla. A nuestra mandíbula. Quizá mejor tendríamos que decir a la mandíbula. La realidad es que esta no le pertenece a nadie. Hagámoslo ahora al centro de nuestra cara, a nuestra nariz, a nuestra boca. Finalmente al ojo derecho.
a nuestra mejilla derecha y la mandíbula. Expandamos ahora la proyección de esta investigación para que la misma incluye la totalidad de la superficie de nuestra cara simultáneamente. Identifiquemos cómo las sensaciones táctiles surgen no solo en la superficie de la cabeza, sino también lo hacen dentro de la misma. Así gradualmente movilicemos este primer plano de observación bidimensional hacia uno tridimensional, para que incluya no solo la cara, sino el centro de la cabeza, la parte trasera de la misma. Observemos detenidamente, aplicando la cercana atención. Examinemos este plano vertical una vez más, movilizándonos de la parte trasera de la cabeza al interior de la misma, incluyendo la cara, haciéndonos conscientes y notando todas las sensaciones que ahí emerjan en 3 dimensiones. Expandamos entonces el campo de nuestra atención a 3 dimensiones. Atendamos simultáneamente las sensaciones que surgen en la totalidad del volumen de nuestra cabeza. Atendamos cercanamente lo que percibimos, como también lo que nosotros no percibimos. Asentemos este volumen tridimensional de atención en movimiento, estabilizándolo con cada inhalación y moviéndolo con cada exhalación, lentamente. Así movilicémonos gradual, pausadamente, hacia el cuello. En lo sensuado, permitan solo lo sensuado. Eviten toda elaboración conceptual, todo comentario interior, toda etiqueta, toda asociación. Solo atendamos la esfera de las sensaciones táctiles en nuestro cuello, no solo en su superficie, sino dentro de este, con esta modalidad de atención tridimensional. Ahora vayamos hacia el hombro izquierdo. Bajemos este aparato de observación hacia el brazo, el codo, la muñeca, la punta de los dedos. Permitamos que nuestra atención ahora salte súbitamente de la mano izquierda hacia la derecha, como una flama que salta de una antorcha a otra. Ahora moviéndose desde la punta de los dedos a la mano, a la muñeca derecha, al codo y finalmente al hombro derecho. Imaginemos ahora nuestro pecho como
la retícula de un juego de gato. Movilicemos hacia el mismo nuestra atención tridimensional, centrada en la esfera de las sensaciones táctiles, las que son pertinentes en la observación del cuerpo. A medida en que inhalamos y exhalamos, focalicemos nuestra atención en primera instancia en el sector izquierdo elevado de esa retícula de gato en nuestro pecho. Movilicemos la atención en todas las casillas de esa retícula. La de en medio, la del lado superior, luego medio, luego inferior. La parte externa e interna, frontal y trasera. Finalmente cambiemos el foco de nuestra atención a la casilla izquierda superior de esa retícula de gato en nuestro pecho. De enfrente hacia atrás y de atrás hacia enfrente de nueva vez. Movilicémonos hacia la casilla media izquierda del torso, examinando en secciones, de enfrente hacia atrás y de atrás hacia enfrente de nueva vez. Saltemos ahora a la casilla de en medio y enfrente. Enfoquemos nuestra atención en el plexo solar. Y después movilicemos a la casilla media derecha de nuestro torso. En lo sensuado, solo lo sensuado. Tan solo atendamos la esfera de las sensaciones táctiles. Evitemos toda elaboración conceptual. Examinemos lentamente la región baja de la pelvis, la región baja central, después la región baja izquierda. Movilicemos la esfera de la atención hacia nuestro glúteo izquierdo. Notemos quizá el punto de contacto exterior entre este y el asiento. Con cada exhalación, gradualmente movamos el foco de nuestra atención hacia ahora la ingle izquierda, la rodilla, la pantorrilla, la espinilla, el pie, el tobillo, la punta de los dedos. Redirijamos la esfera de atención ahora al glúteo derecho. Gradualmente hagamos lo mismo, movámonos hacia abajo. Concentremos la atención en nuestra ingle, en nuestra rodilla, la pantorrilla, el tobillo, las espinillas, el pie, los dedos, la punta de los dedos.
Evitemos toda elaboración conceptual. Recordemos, estamos examinando meramente la esfera de las sensaciones táctiles. Enfoquemos una vez más nuestra atención hacia la coronilla de la cabeza. Y tomémonos siquiera 1 minuto o 2 para llevar a cabo este examen, esta revisión, desde la coronilla de la cabeza al torso, a los brazos, las piernas, los pies y los dedos de los pies. Al terminar esto, hagámoslo de nuevo. Escaneemos, examinemos desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies, movilizando la esfera de la atención con cada exhalación. Y repitamos esta aproximación una tercera y última vez. Examinemos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahora instantáneamente expandamos la esfera de atención para que incluya la totalidad del cuerpo en un solo momento, iluminando la esfera de las sensaciones táctiles libre de proyecciones mentales o conceptuales. En lo sensuado, en lo sentido, solo lo sentido. Al hacer este examen y revisión, hallamos algo permanente, algo estático, sólido, autónomo, independiente. ¿Qué parte del cuerpo soy yo? ¿Soy todas estas? ¿En qué tiempo? Porque el cuerpo es hoy distinto que el de ayer, el de mañana será distinto que el de hoy. ¿Qué es lo que del cuerpo me pertenece? Ahora traigamos a este espacio lugar de nueva vez nuestra atención. ¿Se sienten todavía frescos o muy cansados? ¿Pueden continuar con este examen por un momento más o sienten ya no pueden? ¿Sí? Entonces levántense por un momento, estírense, estimulen la claridad mental, traten de disipar la lasitud y el hundimiento, muévanse. Estírense por un momento. Y ahora nos sentamos de vuelta.
Y vamos a continuar con esta meditación guiada. La aplicación de la atención sobre el cuerpo. Vamos ahora a observar su solidez, su humedad, su calor y su movimiento. Comencemos una vez más simplemente estabilizando ese maravilloso instrumento que es el de la atención. Para lograr este objetivo, asentemos a nuestro cuerpo en su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y una actitud de vigilancia. Para ello y simultáneamente atendamos el proceso natural de la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos, la dejamos pasar, no elaboramos sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Asentemos hacia nuestro cuerpo en su estado natural y a nuestra respiración en su ritmo natural. Y ahora como si nosotros prendiésemos un switch que automáticamente ilumina la luz en un cuarto, permitamos que la luz de la atención ilumine a la esfera de las sensaciones táctiles a lo largo y ancho de nuestro cuerpo. Dentro de esa esfera de la experiencia sensorial, intentemos atender específicamente las apariencias táctiles de la firmeza o de la solidez, que comúnmente conocemos como el elemento tierra. Como ejemplo en donde sus glúteos, sus pompas o sus pies descansan, donde tocan a su apoyo o soporte. Atendamos cercanamente a la naturaleza del elemento tierra. Observémoslo de forma directa y desnuda, sin ningún tipo de superimposición conceptual, sin hacer historias, sin establecer asociaciones. En lo sensuado, solo lo sensuado. Examinemos entonces una región táctil en donde el elemento tierra es dominante. Esto es el de la firmeza y la solidez. Inspeccionémoslo cercanamente, como si usáramos un microscopio. Preguntémonos, exploremos. ¿Es sólido a su largo y ancho en su totalidad? ¿Qué tan firme y sustancial es el elemento tierra? ¿Encontramos algo en esta apariencia, la del elemento tierra, que sea estable y no cambie? ¿Que sea estático? El término que nosotros traducimos como elemento, en realidad en la lengua tibetana, proviene de la palabra chungwa. Esa también comunica la connotación de emergencia. En este caso, la emergencia de la sensación de solidez. A medida en que estas apariencias de solidez y firmeza emergen,
Observemos si son estables o inestables, si son estáticas o cambiantes, si son una fuente de comodidad o agrado, o de incomodidad, o ni una ni otra. ¿Hay algo en ello que sugiera pertenencia? ¿Son inherentemente nuestras? ¿O simplemente nosotros tenemos una perspectiva privilegiada de la esfera de las sensaciones táctiles en donde estos eventos surgen, aparecen? Ahora hay cualquier tipo de apariencia táctil vinculada al elemento agua, que emerja dentro de la esfera de las sensaciones táctiles momento a momento, como una sensación de humedad en la boca. Atendamos ahora cercanamente al elemento agua, esto es, la fluidez y la humedad. ¿Cuál es la naturaleza del elemento agua? ¿Hay algo en este elemento que sugiera ser permanente, estático, una fuente genuina de agrado o desagrado, o ni una ni otra? ¿Hay algo en este que sugiera pertenencia? ¿Me pertenece? ¿O tan solo cuento con una perspectiva privilegiada de la esfera de las sensaciones táctiles y los eventos que ahí aparecen? Podemos detectar regiones del interior o exterior de la esfera de las sensaciones táctiles que sean calientes o frías. Así cercanamente examinemos la naturaleza del elemento fuego, que naturalmente emerge en todas estas distintas sensaciones. No hagamos historias, no elaboremos. En lo sensuado, solo lo sensuado. Hay algo en la emergencia de este elemento, el elemento fuego, vinculado a las temperaturas corporales, el frío o el calor, que sugiera permanencia. Que sea una fuente genuina de confort o disconfort, de comodidad o de incomodidad, o ni una ni de otra. ¿Hay algo en ello que sugiera pertenencia? ¿Es esto inherentemente mío? ¿O tan solo cuento con una perspectiva privilegiada de observación de la esfera de las sensaciones táctiles donde emergen estas sensaciones, donde estos eventos se hacen presentes, se despliegan y manifiestan? Dirijamos ahora nuestra atención a la emergencia de la ligereza y la movilidad, el elemento aire. Esto incluye los movimientos grosos asociados con la respiración, la circulación sanguínea, la digestión, como también los movimientos sutiles, las sensaciones de cosquilleo,
de vibración en la piel o el cuerpo. A medida en que atendamos los movimientos sutiles y grosos dentro de esta esfera de la experiencia, hay algo en ellos que sugiera pertenencia. O son simplemente emergencias de movimiento apareciendo dentro de la esfera de las sensaciones táctiles, a la que ahora tenemos acceso privilegiado a través de la cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo. ¿Estas sensaciones me pertenecen? ¿Son yo? ¿O simplemente son sensaciones? Observen detenidamente. Deriven este entendimiento de la experiencia empírica, no de la elaboración conceptual. Ustedes pueden observar la esfera de las sensaciones táctiles como nadie más puede hacerlo. Permitan entonces que la luz de la atención y conciencia alumbre cada recoveco, cada elemento de esa esfera. ¿Pueden detectar algo más allá de la emergencia del elemento tierra, agua, fuego y aire? ¿Algo que no han notado? Pueden observar, por ejemplo, el espacio táctil, en donde estos elementos emergen, momento a momento. Observen detenidamente. ¿Es este espacio algo que a nosotros se presenta? ¿O es algo que nuestra mente proyecta? Comúnmente designamos esta esfera de sensaciones táctiles con palabras como mi cuerpo. Que también es que esta experiencia inmediata de la esfera de las sensaciones táctiles corresponde a la noción conceptual que tienen de su cuerpo. A medida que atendemos cercanamente la totalidad de la esfera de las sensaciones táctiles, identificamos, encontramos algo en esta presente que parezca ser estable, estático, ausente de movimiento y cambio, que perdure a través del paso del tiempo. Examinen detenidamente. Hay apariencias dentro de esta esfera táctil que por naturaleza sean placenteras, displacenteras o neutras, que sean una fuente genuina de bienestar o dolor. Mientras atendemos lo más cercana posible tratando de evitar, a la medida de nuestras posibilidades, todo tipo de elaboración conceptual. Inspeccionemos los eventos en esta esfera, la de las sensaciones táctiles. ¿Hay algo ahí que sugiera el que estas experiencias son por naturaleza nuestras? ¿Que realmente constituyan nuestra identidad, nuestro yo? ¿O son simplemente eventos impersonales que surgen dentro del ámbito de la esfera de las sensaciones táctiles? Así,
Y en conclusión, descansemos a nuestra atención dentro de la esfera de las sensaciones táctiles, sin cuestionamiento, simplemente atendiendo lo que sea que en la misma emerge momento a momento. Permitamos que la realidad hable por sí misma. En lo sensuado, tan solo existe lo sensuado. Y así traigamos de vuelta nuestra atención. Bien, sería maravilloso que durante esta semana ensayaran esta aproximación contemplativa, la cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo. En la primera de estas aproximaciones, lo que hacemos es examinar la totalidad de la esfera de las sensaciones táctiles, desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies, las sensaciones que ahí emerjan, ¿sí? Intentamos, a la medida de nuestras posibilidades, evitar todo tipo de elaboración conceptual, asociaciones y proyecciones. Esto es, seguimos la instrucción que el Buda nos da para esta práctica: en lo sensuado, solo lo sensuado. Eso quiere decir, en las sensaciones solo atendemos las sensaciones. ¿Se entiende esa idea? En la segunda parte, complicamos esta observación. Ahora, tratamos de atender aquello que comprende al cuerpo. Y con ello develamos, a través de esta observación inferencial, que el cuerpo no existe como una entidad unitaria, porque está compuesta de partes: el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego, el elemento aire y el elemento espacio. ¿Sí? Observo todos estos, uno por uno, ¿sí? Mientras que recorro sistemáticamente la esfera de las sensaciones táctiles. Observo el elemento tierra, todo lo que tiene solidez, lo que manifiesta este tipo como de solidez o de, como digamos, como de obstrucción, como de algo que no puedes pasar, ¿no? Observamos el elemento agua, lo que manifiesta humedad y movimiento, el elemento aire, y así subsecuentemente, ¿no? Recorro el cuerpo, observo esto metódicamente, todo lo que llamamos estas apariencias. El elemento fuego, la temperatura, el calor, el frío. ¿Sí? Observo simultáneamente el elemento espacio, donde todo esto emerge. Y me pregunto o examino con detenimiento si cualquiera de estas dimensiones de la experiencia táctil manifiestan o sugieren un sentido de pertenencia. Si me pertenecen, si soy yo, si son permanentes o impermanentes, estables o inestables, fuente genuina de bienestar o de dolor, ¿sí? Lo inspeccionamos tan cercanamente como podamos, sin elaboración conceptual, ¿sí? Descansamos finalmente nuestra atención en esta esfera, sin cuestionamiento, y simplemente atendemos lo que sea que en esta esfera, la de las sensaciones táctiles, surja momento a momento. Decimos permitir a la realidad hablar por sí misma, esto es, en lo sensuado, solo lo sensuado. Dicho de otra manera, nuestro sentido de identidad, ¿qué es? Una mera etiqueta que proyectamos sobre de todo esto. Pero no hay nada en el cuerpo y lo que le comprende que realmente sea esa identidad. Esa identidad, esa sensación de yo y de pertenencia, es una mera imputación mental. En lo sensuado, solo lo sensuado. ¿Se entiende más o menos esto? Entonces, les doy esto por tarea. Hagan este ejercicio unos días, hasta la semana que entra. Y elaboramos sobre de lo que implica este ejercicio. Vamos a ir ahondando en él, en sus repercusiones, en tratar de entender
lo que nos comunica, ¿sí? Pero insisto, el experimento lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Yo les puedo dar la respuesta, el final del experimento, pero no tendrá sentido si no hacen el experimento en ustedes mismos. Esta es la cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo. Más tarde, haremos la cercana aplicación de la atención sobre las sensaciones. Y después, la cercana aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales. Y después, la cercana aplicación sobre una variedad de distintos fenómenos, con base en los cuales nosotros construimos nuestro sentido de identidad personal. Y al exhaustar todas estas líneas de investigación, ¿qué descubriremos? Que nuestra identidad, ¿qué es? Nuestro sentido de yo y pertenencia. Una mera designación conceptual, que no tiene referente, que solo existe en la imaginación, pero que no puede sostenerse a través de la investigación empírica. De hecho, que la investigación empírica del cuerpo y de la mente devela la naturaleza ilusoria de esa identidad. ¿Por qué? Porque en lo sensuado solo lo sensuado. ¿Se entendió eso? Toma tiempo. Si no tomara tiempo, en este instante se iluminaría. ¿Sí? Entonces, esta investigación es compleja, es científica, es metódica. Se están convirtiendo en investigadores de la conciencia. ¿Sí? Como si usaran un microscopio para examinar el mundo microscópico, o un telescopio para examinar el mundo macroscópico, buscando una estrella, buscando una partícula. Y están buscando el yo. A ver si lo encuentran en algún lado. Y van a empezar a buscarlo en el cuerpo. A ver si está ahí. En lo que comprende al cuerpo, los elementos corporales. ¿Ok? ¿Sale? Esa es la tarea esta semana. La cercana aplicación de la atención sobre el cuerpo. Con estos 2 ejercicios que hicimos hoy. ¿Ok? Bien. Terminemos por dedicar el mérito. Deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así imaginemos que del centro de nuestro cuerpo, de nuestro pecho, se irradia un intenso haz de luz blanca hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y ahora se funden aquellos que más lo necesitan, los que sufren de hambre y de enfermedad, de violencia intrafamiliar o de género, los que se ven expuestos a tragedias naturales, los que deambulan inconscientemente la transición entre la vida y el renacimiento, y aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades. ¿Así es? Así es. Así es. Gewade nyudo danama sande juju nido aje jamalo bade salaku pajo chanjob sen nirin pache make pana che juji chabanyam pa me payang kongne kongdu pawa shoma hum benzi guru pemasebi hum oma hum. Muy bien, ahora comprenden por qué al samadhi del vipassana se le llama el de la investigación. Es el uso de la atención sostenida para investigar ¿qué? La manera en que las cosas son y para distinguir su realidad de su mera apariencia. Bien, les recuerdo el día de mañana estará con nosotros en residencia por segunda y última vez Anyen Rinpoche en este año. Va a impartir la conferencia Cómo amar a todos los seres. Recuerden también que el fin de semana estaremos con él en el penúltimo retiro del año, ahora sobre la instrucción y la enseñanza del famoso camino de vida del Bodhisattva de Shantideva. Estaremos dándole continuidad a la instrucción que de este texto nos dio el año pasado, pero estaremos progresando
en el mismo, como también familiarizándonos con la sadhana, esto es, el método de logro que empleamos para la misma. Esto va a ser del jueves al domingo en el centro de retiros tonal. Y les recuerdo también que Rinpoche no estará con nosotros en año y medio. Esto es, lo veremos, si bien nos va, hasta el 2021. Y quizá para entonces estemos muertos. Así que si tienen la oportunidad, aprovéchenle, ¿verdad? Y reciban de él su instrucción, que es un gran maestro. ¿Ok? Muchas gracias, que estén bien, hagan su tarea. Traten de mantener a lo largo del día, por ejemplo, la atención en las posiciones corporales. Si están parados, si están sentados, si están recostados. Las sensaciones de solidez en el cuerpo, de humedad, de calor o frío, ¿no? De movimiento y así subsecuentemente. Y pregúntense este cuestionamiento primario. ¿Son todas estas permanentes o impermanentes? ¿Son estables o inestables? ¿Soy yo? ¿Me pertenecen? ¿O son meras sensaciones? ¿Sí? ¿Hay algo en ellas que sugiera un sentido de pertenencia? ¿O nada? ¿Sí? Y así subsecuentemente. ¿Ok? Simultáneamente este ejercicio les va a ayudar a estar presentes. Bien, que estén bien y nos vemos mañana o la semana próxima. Gracias.